Hay jugadores que nacen con el camino marcado hacia la NFL y luego están los que tienen que construirlo desde cero, sin garantías, sin ofertas y sin que nadie crea en ellos. Esta es la historia de Quinn Meinerz, uno de los mejores guardias de la NFL en la actualidad, pero que hace apenas unos años ni siquiera tenía una oportunidad real. Para entender esto, hay que ir a Hartford, Wisconsin, a sus años de high school antes de 2016. En ese momento, Quinn no era un prospecto de alto nivel ni un nombre que generara interés en los grandes programas. De hecho, al terminar su etapa escolar, no tenía ni una sola oferta de División 1. Mientras otros recibían becas, él solo se hacía una pregunta constante: ¿por qué nadie apostaba por él? Pero en lugar de rendirse, decidió cambiar su realidad. Durante ese periodo previo a dar el salto universitario, transformó completamente su cuerpo. Comenzó a consumir grandes cantidades de comida, incluyendo galones de leche cada semana, proteína constante, y en aproximadamente un año ganó cerca de 80 libras. Esa transformación física marcó un antes y un después en su desarrollo como jugador. Y fue justamente en esa etapa donde nació una de las señas más icónicas de Quinn Meinerz. Mientras ganaba peso de forma agresiva para competir a nivel universitario, desarrolló una costumbre muy particular. Durante entrenamientos y partidos, solía subirse el pullover y dejar al descubierto su abdomen, algo que rápidamente llamó la atención de compañeros y entrenadores. De ahí surgió el apodo The Gut, la panza. Lo que empezó como una simple manía terminó convirtiéndose en una imagen reconocible dentro del campo, dándole una identidad poco común para su posición. Con el tiempo, ese gesto se volvió viral y comenzó a circular entre fans y redes sociales. Aunque más adelante en su carrera, el propio Meinerz dejaría claro que prefería no ser identificado por ese apodo, sino por su rendimiento dentro del campo. En 2016, cuando llegó el momento de decidir su futuro universitario, la División 1 nunca apareció. Su única opción fuera del estado era una oferta de División 2 de St. Cloud State, que además implicaba un costo elevado. Por eso decidió quedarse en Wisconsin y unirse a Wisconsin Whitewater, un programa de División 3 con una fuerte cultura competitiva. Entre 2017 y 2019, en sus años en Whitewater, Quinn empezó a destacar de inmediato. No solo se ganó un puesto importante en la línea ofensiva, sino que llegó a ser nombrado MVP del equipo jugando como guardia, algo poco común en esa posición. Durante esos años, también fue desarrollando una mentalidad clara. No se trataba de obsesionarse con la NFL desde el inicio, sino de convertirse en el mejor jugador posible día tras día. Las condiciones en División 3 no eran las mejores, el presupuesto era limitado, la alimentación del equipo era básica y muchas veces dependían de opciones como Golden Corral o Domino's. Pero Quinn nunca utilizó eso como excusa. Al contrario, lo convirtió en motivación. En 2020 llegó uno de los momentos más importantes y más duros de su carrera. Durante la off-season de ese año, decidió llevar su preparación al siguiente nivel. Viajó a la isla donde vivía su tío abuelo en Ontario, Canadá. Era un entorno completamente aislado, sin gimnasio, sin pesas profesionales, nada. Pero aún así entrenaba con lo que tenía a mano. Levantaba tanques de propano, cargaba troncos, improvisaba su propio equipo en medio de la naturaleza y repetía cada movimiento como si estuviera en un campo de la NFL. No había excusas, no había comodidad. Empezó a grabarse y a subir sus entrenamientos a su canal personal de YouTube. Pero no lo hacía por vistas ni por crecer en la plataforma. Lo hacía para verse, evaluarse y corregirse, usando cada repetición como una herramienta para construir el jugador que quería ser. Pero en ese mismo 2020 llegó el golpe más duro. La temporada de División 3 fue cancelada debido al COVID-19. Eso significaba quedarse sin temporada senior, sin exposición y sin la oportunidad de demostrar todo el progreso que había logrado. Para un jugador de División 3, eso prácticamente cerraba las puertas del draft. En ese momento, muchos habrían abandonado el sueño, pero Quinn hizo lo contrario. Durante el final de 2020 y entrando en 2021, decidió enfocarse en lo único que podía controlar, mejorar aún más. Aprendió una nueva posición completamente por su cuenta, centro. Practicaba en el patio de su casa, lanzando snaps hacia un bote de basura utilizando una pala como referencia para medir precisión. Grababa cada intento, analizaba su técnica
y corregía errores como si ya estuviera en un entorno profesional. En 2021 dio otro paso importante. Viajó a Texas para entrenar con Duke Manyweather, especialista en desarrollo de linieros ofensivos. Durante varias semanas trabajó técnica, postura y fundamentos clave que elevaron su nivel. Su agente comenzó a enviar esos entrenamientos a contactos dentro del mundo NFL. Y uno de esos videos llegó a manos de Jim Nagy, director del Senior Bowl, lo que logró que Quinn fuera incluido en la lista de reserva del Senior Bowl 2021, pero la oportunidad aún no estaba asegurada. A solo 2 semanas del evento, él mismo pensaba que no sería llamado, hasta que ocurrió algo inesperado. En enero de 2021, durante el campeonato de la Conferencia Suroeste, Landon Dickerson, center de Alabama, sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior. Eso abrió un espacio en el Senior Bowl y Quinn recibió la llamada. Después de más de un año sin jugar un partido oficial, tenía la oportunidad de su vida, y Quinn la supo aprovechar, pues no solo cumplió, dominó. A pesar de estar jugando center en un entorno competitivo real por primera vez, su rendimiento destacó durante toda la semana. Su intensidad, su fuerza y su capacidad técnica llamaron la atención de scouts y medios. Pasó de ser un desconocido a convertirse en uno de los nombres más comentados del evento. Y fue en ese momento cuando surgió un nuevo apodo, Pancake King, un término muy conocido en el fútbol americano que describe esos bloqueos donde un liniero domina por completo a su rival y lo termina dejando en el suelo. Un nombre que encajaba perfectamente con lo que mostraba en el campo, físico, dominante y constante en cada snap, y que con el tiempo se convertiría en una forma clara de definirlo e identificar su estilo de juego, acompañándolo hasta la actualidad. Meses después, en su Pro Day de 2021, con representantes de los 32 equipos presentes en Wisconsin-Whitewater, terminó dentro del top 5 en todas las pruebas físicas. Su proyección subió drásticamente, de no estar en el radar a ser considerado un pick de segunda ronda, pero en el draft de 2021, la historia no fue tan directa. La segunda ronda pasó sin que su nombre fuera mencionado. La ansiedad apareció, pero también la motivación. Finalmente, en la tercera ronda, con el pick 98, los Denver Broncos lo seleccionaron. Quinn Meinerz llegaba oficialmente a la NFL. Durante la temporada 2021, su año rookie, el proceso de adaptación fue duro. El salto de División 3 a la NFL es enorme, tanto física como mentalmente. Apenas vio acción hasta la semana 9, cuando una lesión en la línea ofensiva le dio su primera oportunidad real. Mostró destellos, pero sabía que todavía no estaba en su mejor nivel. En 2022, regresó con una versión mejorada, más ligero, más rápido y con mayor comprensión del juego. Fue nombrado titular como guardia derecho, pero nuevamente tuvo que enfrentar la adversidad. En la semana 1 sufrió una lesión en los isquiotibiales que lo dejó fuera durante 4 partidos. Cuando regresó en la semana 5, su rendimiento fue sólido. En 479 snaps, permitió solo 3 sacks, mostrando una evolución clara, aunque en un equipo con récord negativo su impacto pasó desapercibido. En 2023 llegó su verdadera explosión. Ya completamente adaptado al ritmo de la NFL y sin problemas físicos, Quinn Meinerz dominó la temporada. Jugó los 17 partidos y según Pro Football Focus, fue el mejor guardia de la NFL en bloqueo terrestre. Su impacto fue tan grande que algunos medios incluso lo consideraron el MVP ofensivo de los Denver Broncos. En 2024 llegó el punto donde Quinn Meinerz dejó de ser una historia de crecimiento para convertirse en una pieza consolidada dentro de la élite de la NFL. Y ese reconocimiento llegó incluso antes de que comenzara la temporada. En julio de 2024, los Broncos decidieron asegurar su futuro firmándolo a una extensión de contrato por 4 años y $80 millones, con 45 millones garantizados, colocándolo inmediatamente entre los guardias mejor pagados de toda la liga. Era una apuesta fuerte, pero también una señal clara de lo que el equipo veía en él. Y Meinerz respondió en el campo. Durante la temporada regular 2024, fue titular en los 17 partidos, superando los 1000 snaps ofensivos, demostrando no solo rendimiento, sino una durabilidad excepcional en una posición altamente exigente. Sus números lo respaldan completamente.
Según Pro Football Focus, terminó el año con una calificación general de 87,3, posicionándose como el segundo mejor guardia de toda la NFL. Pero lo más impresionante fue su equilibrio como jugador. En el juego terrestre, registró una calificación de 88,7, con picos que alcanzaron el 90,3 en semanas específicas, dominando en el punto de ataque y convirtiéndose en una de las piezas clave del esquema ofensivo de Denver. Y en protección de pase, mantuvo un nivel igualmente sólido con una calificación de 81,4, permitiendo solo 12 presiones en toda la temporada regular, una cifra que confirma su consistencia y técnica. De hecho, logró algo que muy pocos pueden decir. Fue el único guardia en toda la NFL en 2024 con una calificación superior a 80, tanto en bloqueo de pase como en bloqueo de carrera. Ese nivel de dominio tuvo reconocimiento. Al cierre de la temporada, Quinn Meinerz fue seleccionado como First Team All-Pro, convirtiéndose en el primer liniero ofensivo de los Denver Broncos en lograr este honor desde Luis Vázquez en 2013. Y aunque el equipo no logró una carrera profunda en postemporada, su rendimiento dejó claro que la línea ofensiva tenía una base sólida y que Meinerz era una de sus piezas más importantes. Además, también fue considerado para el Pro Bowl como suplente, una señal clara del respeto que ya tenía dentro de la liga. Sin embargo, decidió no participar en el evento, manteniéndose enfocado en su preparación y recuperación tras la temporada, priorizando su desarrollo a largo plazo sobre la exposición mediática. Durante la temporada 2025, Quinn Meinerz consolidó su estatus como el mejor guardia derecho de la NFL, participando en los 17 juegos de la temporada regular y liderando a los 81 guardias de la liga con una calificación general de 90,9 según Pro Football Focus. Su desempeño fue fundamental para que los Denver Broncos alcanzaran un récord de 14-3, asegurando el primer lugar de la AFC Oeste y llegando hasta el juego de campeonato de la AFC, donde cayeron 7-10 ante los New England Patriots. A nivel estadístico, Meinerz fue una fuerza dominante especialmente en el juego terrestre, ocupando el primer puesto en bloqueos de carrera con una nota de 92,1, mientras que en protección de pase solo permitió 3 capturas en casi 800 snaps. Gracias a este nivel de élite, Meinerz acumuló prestigiosos reconocimientos. Fue seleccionado por primera vez como titular para el Pro Bowl, aunque se retiró del evento por razones personales y fue nombrado por segundo año consecutivo al equipo First Team All-Pro de la Associated Press, convirtiéndose en el primer liniero ofensivo en la historia de los Broncos en lograr tal distinción en temporadas seguidas. Hoy Quinn Meinerz ya no es una historia de superación, es una realidad de la NFL. Pasó de no tener ofertas universitarias a dominar desde la línea de golpeo, convirtiéndose en uno de los mejores guardias de la liga, élite en el juego terrestre y sólido en protección de pase. Su evolución no fue casualidad, fue trabajo, disciplina y mentalidad. Hoy no solo rinde como los mejores, también está entre los mejor pagados de su posición. Y todo esto deja una reflexión clara. En la NFL, el talento abre puertas, pero no las mantiene abiertas, porque mientras algunos esperan oportunidades, otros las construyen desde cero, y Meinerz es uno de ellos. Si esta trayectoria te motivó, te inspiró o te llamó la atención, suscríbete a Rincón NFL para más historias como esta y nos vemos en el próximo video.